en realidad les quería pedir unos minutos si tienen ganas de escuchar lo que anoche, revolviendo viejos papeles, volví a encontrar. Decidí acomodar un poco mi pasado, decidí acomodar ese papelerío que decís, ¿para qué lo tengo? ¿Para qué guardo las anotaciones de las 12 materias metidas en sociología en el 88? Lo tiro todo, si no voy a volver a tomar la carrera. ¿Para qué guardo estas fotos? ¿Para qué si ya ahora todo es digital? Bueno, empecé a acomodar para hacer lugar. Juguete que mi vieja me había guardado, carpetas, o sea, empecé a guardar todo, a acomodar todo. Tronco conoce mi casa, o sea, sabe que en la casa que hay que acomodarla, porque si no se te vienen las cosas encima. Libros que ya no voy a leer, a regalar. Y encuentro un cofre con unas anotaciones, en realidad cartas que me había escrito mi papá cuando se iba a la cosecha. Yo soy 71 y estas cartas son del 76, 75, 77. O sea, no tiene ningún tipo de connotación política, no voy a ir a ese lado, quédense absolutamente tranquilo. Tiene simplemente una carta de un padre a un hijo cuando se iba a la cosecha 3 meses y vos no lo veías, en realidad yo no lo veía más. Y recordé a través de una carta lo que vivimos aquel verano y entrada a otoño-invierno del 77, 76, 77. Los de mi zona se van a acordar porque yo voy a contar esto tratando de dar la mayor cantidad de lujos en los detalles posibles, y si alguno de la zona está escuchando la radio, alguno de los pueblos está escuchando la radio, le pido que me ayude, que me escriba un mail, que mande un mensaje en un Twitter. En el año 77, San Vicente tuvo un intendente que había sido combatiente en Vietnam. Tenía un hermano que era médico en Estados Unidos, fue a visitarlo, fines de los 60, y se enroló en las fuerzas norteamericanas y terminó en Vietnam. Fue a Saigón. Era todo un acontecimiento para el pueblo, porque tener un tipo que era del pueblo, Mario Bonini, que combatía en Vietnam, que mandaba cartas a los padres, que los padres leían las cartas en la misa del domingo para todo el pueblo, era un acontecimiento bastante importante. Me trae un poquito de agua, Maxi, estoy medio mal, gracias que Dios. Mario Bonini regresa en el 77 de Vietnam, gracias, genial. Regresa en el 77 de Estados Unidos al pueblo y considera y es elegido intendente y empieza a desarrollar hipótesis de conflicto con los pueblos alrededor. O sea, nosotros, laburante, mi abuelo laburaba en la fábrica cosechadora, mi papá maquinista rural, mi vieja ama de casa, pueblo de 5.000 habitantes, y Mario Bonini, como intendente, empieza a desarrollar hipótesis de conflicto con María Juana, con Margarita, con Caña de Rosquín, con San Martín de las Escobas, con Angélica, hasta con Sá Pereira, sosteniendo en la comuna que era posible una futura invasión o aparición de esos pueblos hacia San Vicente, y que había que desarrollar un sistema de defensa, y que había que pensarse geopolíticamente en la zona. El tipo estaba mal de la cabeza. Y sostiene Mario Bonini que había que fabricar una computadora central, o una especie de máquina o de cerebro inteligente en la comuna de San Vicente, que manejara absolutamente todas las situaciones posibles. Había que hacer una gran computadora. Tronco me va a ayudar, estamos hablando de fines de los 70, estaba naciendo incipientemente la fabricación de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Sí, y una computadora era 2 metros por 2, un servidor, toda una cosa gigante. Bueno, esta computadora, a la cual se le llamó Gilgamesh, fue construida por 2 amigos de Mario Bonini que también habían combatido en Vietnam. Uno estaba totalmente loco y que trabajaban en la NASA en el desarrollo de una computadora llamada Honesta Anita. Honest Anita. Un prototipo de diseño también para hipótesis de conflicto para el Estado norteamericano a fines de los 70, plena Guerra Fría. Y estos 2 gringos, no me pregunten cómo, caen a vivir a San Vicente y comienzan la fabricación
de una computadora central que manejara desde la comuna, por el intendente, por Mario Bonini, hipótesis de conflicto con pueblos cercanos. La computadora medía aproximadamente, yo recuerdo porque íbamos a verla, 12 metros de alto por unos 18 metros de largo, era gigante, su carcasa era tremenda, y recuerdo que había siempre 4 o 5 obreros, o gente, o empleados, que enfriaban unos caños por los cuales corrían agua porque había que alimentarla, y tenía unos dispositivos, estaba todo el pueblo, era manejado por la Gilgamesh 1. Todo esto se lo cuento porque lo vi anoche, las anotaciones de una carta donde mi padre, asustado, tuvo que viajar hacia la cosecha y dejarme en ese lugar. La computadora empieza a tomar comportamientos extraños y pasa de objeto a sujeto. Pasa a dejar de prestar atención. Pasa a dejar de atender lo que se la programaba, se autoprogramaba. Y comenzó con pequeños autoprogramas, o sea, comenzó por ejemplo con el corte y la vuelta de la electricidad al pueblo. Gilgamesh 1 comenzó a cortar y a dar, cortar y a dar, cortar y a dar. Los que programaban la máquina, estos dos americanos que habían venido con Bonini, empiezan a contarle al pueblo que realmente se estaba haciendo complicado que Gilgamesh respondiera a las hipótesis de lo que se le plantaba, y que había pasado justamente de ser una computadora objeto a una computadora sujeto. A todo esto, y esto es lo más extraño, yo sé que no me lo van a creer, no me importa, porque yo sé que esto pasó, un grupo de gringos, de hombres de Piamonte o de piamonteses, de mucha plata, que habían vendido soja en negro en el mercado de Rosario, compraron material de rezago del ejército e instalaron 2 misiles Exocet apuntando hacia María Juana en las afueras del pueblo, conectado automáticamente o por una especie de fibra óptica hacia el cerebro central de Gilgamesh 1 que estaba en la comuna. Gilgamesh 1 empezó a tomar poder, empezó a autoprogramarse, y yo recuerdo que una tarde se escuchó la voz casi metálica de la computadora hablando por los altoparlantes del pueblo, pidiéndonos que no saliéramos de nuestras casas, que San Vicente era de Gilgamesh 1. Se armó un revuelo total, llamaron a la policía, estaba de guardia un señor de apellido Nichea, que no pudo ni siquiera comenzar a revisar el cociente en el cual calculaba Gilgamesh 1, y dijo que no era para él. Desesperada, la gente de la zona llamó a Darío Héctor Spicimiglio, un muchacho que arreglaba heladeras, avesado en el arreglo de las heladeras, pensando que Spicimiglio tal vez pudiera con el Gilgamesh 1 y pudiera cortar algún caño que alimentara la computadora que había tomado el poder del pueblo, porque esto estaba poniéndose realmente muy complicado. Spicimiglio se acerca a la computadora. El único que te está escuchando y prestando atención soy yo. Estos están tomando en joda tu relato, ya te lo aviso. El único tipo, si la vas a contar, hacelo por mí al menos. Yo te estoy escuchando Spicimiglio, todo eso. Spicimiglio se acerca a Gilgamesh 1. Además, Spicimiglio traía una medalla colgada en su pecho. Yo recuerdo esto, fue a principios de los 70, yo habré tenido 3 años, se corta la luz en el pueblo. Y a Spicimiglio lo llevaron, no había guardia de PEC, no había guardia de nada, lo llevaron, y me acuerdo que Spicimiglio levantó la tapa donde estaban todos los cables de electricidad y dijo rojo con rojo, verde con verde, conectó y la luz llegó. Entonces estaba marcado como una especie de pequeño geniecillo, con alguna dote dada por algún intelecto superior. El que arreglaba las heladeras. Sí, arreglaba heladeras. Porque en un momento me perdí. En realidad esos genios que están ahí arreglando heladeras, pero que si hubieran nacido en Bariloche, laburarían en el Balsarrio. Y rojo con rojo, verde con verde. Exactamente. El tipo conectó desde su más absoluta precariedad intelectual, rojo con rojo, verde con verde, y dio la luz nuevamente al pueblo. Pero esto era diferente, había que dominar a Gilgamesh 1.
que se autoprogramaba a una velocidad casi 400 veces más rápida que la con la que calculaba el ser humano, y Bonini y sus dos norteamericanos amigos, padres de la criatura, sabían que estábamos en problemas. El problema empieza a ponerse realmente picante cuando las lanzaderas de los Exocet que apuntaban a María Juana se destapan y los Exocet salen de la tolva. Fue un momento realmente complicado porque las salidas del pueblo estaban cerradas, la policía no sabía cómo reaccionar y todo era manejado, incluso la homilía del propio padre había sido dictada por Gilgamesh I. Se llamó a una dotación de policía de Cañada Rosquín, llegaron con sus Falcons, llegaron con sus Taunus, pero comprendieron que tampoco intelectualmente podían descifrar un cociente. Les reitero, Tronco, me ayudarás, era un cociente realmente elevado. No sé, ¿en qué calculan? En esa época, binario sería. Binario. Seguramente. Bueno, estos eran ordinarios, más que binarios. No tenían ningún tipo de posibilidad de desconexión de la computadora. Yo les voy a terminar de contar en un rato, porque es trágico el final. Y mi pueblo fue manejado durante 10 días por el Gilgamesh I. Y si yo les digo cómo fue destruida esta máquina infernal que pasó de objeto a sujeto, ustedes van a decir, no, me estás mintiendo. Eso no pasó en Terminator 3, cuando las máquinas se apoderaron del mundo. Skynet se llama. Que hubo que matar al que las inventó. ¿Qué pasa? Eso no pasó. Skynet. Skynet, boludo. Pará. Esa hubo que matar al que inventó Skynet, No. que dominaba el mundo, y al Terminator. Esto No, pasó, nunca murió muchachos. Skynet. Yo no sé si Skynet o Skynet. Esto Skynet. pasó. Esto pasó. Lo otro es cine. Esto pasó. Esto pasó. Pisimilio heladeras. Arreglaba heladeras. Después- Y Pisimilio tenía una capacidad intelectual de poder determinar. Escuchame una cosa, cuando vos abrís una heladera, que fue lo que dijo Pisimilio, yo lo único que puedo darles a ustedes es mi golpe de vista. Y el golpe de la UFC, No, porque- cuando vos abrís una heladera, tenés 20 caños traer heladera, sobre todo la de las heladeras viejas. Exactamente. Bien, Pisimilio dijo, yo puedo en un primer golpe de vista saber cuál caño alimenta la memoria de Gilgamesh. Y eso fue lo más extraño, porque la pegó Pisimilio. Rojo con rojo, verde con verde. Él sabía que por ahí venía la mano. Pero en esa época no eran así, acordate. ¿Qué pasa, Jonathan? Está hablando del 76, una Siam. ¿Quién pasa, ¿Y Jonathan? cómo era? Rojo Perdón, con perdón, rojo. ¿pero qué pasa, Johnny? Te estoy escuchando, me parece una historia fascinante. Lo de Gilgamesh. Es parecida, boludo, que se metieron en la cueva ella, Aquí no el se hijo puede de más. Acá no Terminator. se puede hablar en serio. Acá no se puede hablar en serio. A mí Acá me traigo interesa una la historia- gente de Pará, María Juana, acá traigo una con historia. todos apuntando. ¿Qué hacía la gente de A María mí me hace Juana? acordar a un mundo feliz. Pero te lo creo, no es que no te crea. No. Bueno, en un rato les voy a contar cómo termina la historia. Y para que vean que esto no es joda, voy a sacar al aire alguno de esa época o de la zona. Sacá Gilgamesh. No tenés el toque. No, porque Gilgamesh desapareció y aún hoy está la carcasa. Y vos deberías ir a verla. Dale. ¿Cómo era Gilgamesh? Mira, te hago una pregunta, Tronquito. Sí. ¿Tenés la computadora abierta? Sí, sí. Googlea esta sigla, que fue, ahora recuerdo también, ¿desde dónde parte la construcción de Gilgamesh? Del ENIAC. Pone ENIAC, computadora ENIAC, y decime si no fue construida en los años 50 en el Pentágono en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ENIAC. sí. ¿Me Sí, equivoco? pero es gigante. Sí, bueno, claro. ¿qué dice de la Como ENIAC? Electronic, porque esto es el Electronic Numerical Integrator and Computer. La Bien, computadora- el Gilgamesh 1 era una hija. En la Guerra Fría. Entonces ves que te das cuenta que yo, entonces, parece que estoy hablando boludeces, pero yo te estoy aplicando, te estoy diciendo Claro. que el ENIAC era el padre de Gilgamesh, y los tipos que vinieron a San Vicente, ¿La construyeron? no, ¿Acá? la construyeron acá con partes que ellos mismos habían diseñado, no era como ahora que estaba Moreno, entrabas cualquier cosa por la frontera. Y los padres del ENIAC fueron los que vinieron a San Vicente. Ah.
Está bien. Los padres de Enia. Los padres de... ¿Qué dice? 96 años tenía. Los padres No. de Enia, que nacieron en 43. 20. 43, y está bien, y te estoy diciendo tipo de Eran 60 tipo de años. 40 años. 50 y pico años. Y le aparecía la historia porque viene de la guerra de Vietnam cuando hicieron en Terminator la cueva esa antinuclear. ¿Te acordás? Sí. Que se meten al En final. Saigón. Tienen cosas parecidas a tu historia con Terminator. Durante el programa les voy a contar el final. Cómo destruimos a Gilgamesh en San Vicente. Llegó a manejar, y ahí es donde se nos puso todo en contra. ¿Tenía apodo Gilgamesh? Gilgamesh 1. Ah, Claro. Y la Honest Anita, o la Honesta Anita, que era la otra. Chicos, dos prototipos, la Honest Anita y la... Yo estoy googleando todo lo que decís. ¿La Honest Anita? No, a cualquier lado. ¿Qué dice de Honest Anita? Nada, es un tema de música. Honesty. Bueno. No, pero después estaría bueno que desarrollemos las hipótesis de conflicto intra-Santa Fe. Es que desarrollaba. Claro. Es que desarrollaba ¿Por hipótesis de qué? conflicto. ¿Por qué habría de invadir a San Vicente? Bueno, en la primera, a ver, el tema es que se empezó a autoprogramar. Volvió loca. ¿Qué había en Un San tipo- Vicente? Bueno, a ver, un tipo viene de Vietnam, Claro. no estaba bien, lo elegimos intendente. Ese fue estaban el bien primer error. ustedes. No estaba bien el tipo, No era está- pero era una ¿cómo especie es? de Era un tipo que no héroe, está bien, era no una está- especie de héroe de la guerra, venía el loco de la guerra, lo elegimos intendente porque parecía que el tipo tenía gallas de haber ido a una guerra que ni siquiera era nuestra. Llega y desarrolla hipótesis de conflicto Claro. contra pueblos pequeños y además hermanados en el idioma piamontés, hermanados en las costumbres, hermanados en las comidas. Llegó a decir que la primera invasión desde el este iba a venir desde San Martín de las Escobas. Tremendo. Y planteamos una especie de línea Maginot de cemento. Brujas, tío. Suena a un pueblo armado. No, San Martín de las armado, Escobas. no era armado, conectamos todo, el error fue conectar todo a la máquina. ¿Pero qué le iban a robar? ¿Qué recurso estratégico tenía? Invasión. Claro. A San Vicente tenía acero que lo... Invasión a San Vicente. El arte de conquistar. Napoleón se está matando. Tenía la ambición de conquistar. Tenía la... Yo les voy a... Yo te voy a explicar. Yo no comparto Escúchame, ese boludo, burlo yo te de explico una cosa porque parece que uno habla al pedo acá. Yo te explico una cosa, yo te voy a explicar una cosita, nene, escúchame. Abrí los ojitos y las orejitas porque por ahí no sabés. Unitario. Mario Bonini plantea la hipótesis de la voluntad de poder o de la conservación y aumento, diciendo que él dijo esto: la evolución del capitalismo es el imperialismo. Y todo pueblo que quiere crecer, y San Martín de las Escobas venía creciendo mucho porque tenía dos cremerías muy grandes y tenía 2 fábricas de ladrillo, Barrían con todo. no le iba bien. La hipótesis que él tenía es que iban a empezar a invadir o a tomar otros espacios vitales. Otro Leverbrand, otro espacio vital, que iban a crecer e iban a expandirse hacia San Vicente. El imperialismo como fase superior del El capitalismo. imperialismo como fase superior del capitalismo. totalmente. Ese era el Y emblema de San tipo Martín. lo que Estoy de diseñó acuerdo. fue una computadora infernal llamada Lenin. Gilgamesh Eso es Lenin, 1. claro. Gilgamesh 1. Yo les digo que terminó manejando los secadores de los hilos. Los gringos llevaban las hojas, llevaban el sorgo, llevaban el mijo, llevaban la alfalfa. Y un día la computadora, ahí es donde estalló y donde se empezó a autoprogramar, y manejaba los circuitos de secado del cereal. Manejaba la balanza Ahí está. del pueblo. Esa es la clave. Es la clave. Claro. Rompía la economía del pueblo. Si vos rompés los circuitos de secado de los hilos, no tenés cosecha. Si no tenés cosecha, rompés la economía. Ahí está. Esta es la historia de la Gilgamesh 1. Una computadora que pasó de objeto a sujeto. Después de las noticias, Wally. les sigo contando. Y porque recién me estaba escribiendo un pibe de María Juana. Que está como vos. Muchacho, qué fácil. María Juana. Aguante María Juana. ¿Por qué involucras a la gente de María Juana? Es hermosa Porque gente. María Juana me cuenta y tiene razón. Y podés poner ahí, No, en computadora, pone, googlea, Aparece pone cualquier cosa. fábrica de vagones Buriasco, Y si va a existir. con B larga. ¿Vagones de tren? Sí, fábrica de vagones Buriasco. ¿Dónde está? SAB, Sociedad Anónima. ¿Dónde está? Primera fábrica argentina de vagones. Y es difícil, ¿viste? Planta industrial. No dice. ¿No dice un teléfono? ¿Qué lugar? No, subterráneo. Pone, agregarle al lado María Juana. Espera, contactos.
María Juana, provincia de Santa Fe. Listo. Buriasco era la fábrica de vagones más importante que tuvo Argentina y estaba María Juana. ¿Sabés cuándo? Porque es trágico, ¿eh? Un Exocet vuela un Exocet. Lanza un Exocet sobre María Juana. ¿Le pegó ahí? Y tenían una hipótesis ellos también, y fabricaron con planchas de acero que tenían para los vagones una especie de búnker y se protegieron ahí adentro. Les voló la iglesia, está reconstruida. O sea, eso fue trágico, fue tremendo. Te estoy dando el nombre de Buriasco, te podría tirar cualquier cosa. Ahí pasó. Yo, si hubiera estado ahí, en Buriasco, hubiera aprovechado y hubiera construido la defensa contra la máquina. Perdón, ¿cuántos kilómetros porque tenés hay? vagones, puedes hacer un vehículo armado, puedes hacer de todo. ¿Cuántos kilómetros hay de San Vicente a María Juana? 22 kilómetros. ¿Y le tiraron un misil? Pero no entendiste. Por 20 kilómetros. Son hipótesis de conflicto, es grave lo que está contando. ¿Qué querés que haga si la máquina entendió que se podía venir una invasión de María Juana? 4.000 tipos de allá, 4.000 tipos de... La máquina pensaba, la máquina se autoprogramaba, Claro. la máquina se defendió. Estamos hablando de invasiones militares. Exacto, y claro, ¿qué sabía? La máquina se volvió loca, la Gilgamesh 1. Era una máquina que pensó, pero vos no sabés cómo laburaba febrilmente ver un espicimilio arrodillado, tratando de cortar la energía vital para esa máquina, que se autoconectaba. O sea que ese misil... autoconectaba. En un momento dado, específicamente me acuerdo que intentó generar una especie de cortocircuito en un nodo que tenía la máquina, y la propia máquina desarrolló un sistema por el cual canalizaba su propia energía por otro lado. Era tremendo, ¿no? Transformaba, empezó a chupar la energía de baterías de 12 volt de los... Poneme, porque yo te estoy googleame al aire, porque si no parece que miento. Dale, estoy acá. Pone boyero eléctrico a batería. Pone boyero eléctrico a batería. ¿Qué dice? ¿Batería de cuánto? Se vende en Mercado Libre. Lo Dale. primero me aparece, vamos a ver. Boyero Mercado eléctrico. Libre, a ver qué hay. Dale, Vale, cinta plástica, Sí, boyero eléctrico a batería. aislador de 10 watts. ¿10 watts? Sí, acá dice 10 Bueno, watts. 10 watts, o sea que trabaja una batería de 12. Nada, chiquita. Chiquito. Pantalla solar para boyero eléctrico, es algo que Listo. se usa en un montón de cosas. Nuevo, pero en los 70 el boyero eléctrico se alimentaba Cables. dos azul y cables, rojo. exactamente, dos bornes. El cable de las vacas, dicen Sí, ustedes. el cable de las vacas, Ah, el bueno, boyero bueno. eléctrico. Acá en Capital no Por sabemos eso que- mismo, el boyero eléctrico era un cable que se tiraba de lado a lado para que las vacas no lo tocaran, no pasaran de lado a lado y no te comieran alfalfa, por ejemplo. La máquina, la Gilgamesh, cuando Espicimiglo termina de desconectarla, empieza a alimentarse de las baterías de los boyeros eléctricos. ¿Y cómo? Ese es el tema. Claro. Vía aire. Todavía no se inventó hoy. Eran inteligentes. Gilgamesh ya lo hacía. Eran máquinas inteligentes. Boludo como vos, tronco. O sea, pero hasta en Matrix le tenían que chufar un caño a la cabeza, dale. ¿Pasó algo a vos así en tu pueblo allá, como se llama, de San Justo? Contalo. Contalo, hermano. Contalo, viejo. ¿Qué querés que te diga? No, Contalo. en San Justo las computadoras desaparecían. Pero era porque había entrado a chorear, ¿no? Porque se Acá me dice, soy de Piamonte, no de María Juana, pero conozco la historia. O sea que ese Gente que misil, sí, no, ese ay. misil cayó en María Juana, ¿cómo pudo haber caído en el Pentágono? No. Zonas no para que- tanto. Por tirar de fava. Si Zonas no, aledañas. no metas la cuchara si estás hablando boludeces, porque estamos hablando Sí, cosas estaba serias. programado. No, pero si estás diciendo, ¿cómo va a caer un misil en el Pentágono? No tiré, parecía un chico, Dani. Estamos hablando Si en estaba serio. programado para ¿Cómo va a atacar ir al un mundo? exocet? No, ves que pensás cualquier cosa. Vos estás pensando en el joda y no es una historia en joda. Es una historia que pasó y es trágica. Porque hay gente que la pasó mal. Y te voy a decir más. Un íntimo amigo de mi viejo, Mingochena, perdió un brazo. El ataque. Eso ya creo, ¿no? Pará, ahí no jodas. Yo tengo una pregunta más. ¿Había alguien en todo el pueblo que estaba del lado de la computadora? Nadie. Que quería aprovecharla. Absolutamente nadie, porque la Qué computadora loco, ¿no? se autoprogramaba. La computadora pasó de ser objeto a sujeto. Claro. La computadora pasó a tener el poder absoluto y central. Eso pasa. ¿Sabés cómo terminó? ¿Te la hago corta? No, ¿Querés que terminala no, bien. te la hago corta, Sí, porque sí, si no me la sí. están tomando, me están boludeando. No. Pedimos urgente a la base aérea de Tandil que vinieran dos Etendard. Tandil. Sí, de Tandil. Sí, que volaran dos Mirallo, dos Etendard para bombardear la base donde estaba, porque había que meterle había que terminarla. Nos dicen que no llegaban, porque había que hacer un abastecimiento en el Palomar y no llegábamos. Estaba tomado todo. Claro. Había un misil.
Una fuerza aérea. Agarramos un Cessna que usaban para fumigar. Los mosquitos. Sí, el mosquito. No, un Cessna, un avión, una avioneta. Le cargamos un tambor de 200 litros con gasoil y con una mecha. Gasoil. El gasoil no explota. Le pusimos una mecha, porque no explota, pero sí toma fuego. Y le rociamos con nafta todo alrededor la carcasa de la máquina, sin que se diera cuenta. Y pasamos con el Cessna por arriba, le tiramos el tambor, y ahí Mingochena. Mingochena era repartidor de verduras. Y tenía un camioncito chiquitito como tapado, y Mingochena, te lo voy a hacer en cámara lenta. Entró por el Boulevard principal, 25 de mayo. Dobló en 2 ruedas. Y con un encendedor de esos que tenían mecha. Un cipo. Un cipo. O mecha. O una carucita. En cámara lenta. En 2 ruedas. Te lo hago en cámara lenta. Imagínate la situación. En cámara lenta. El plano que se cierra sobre el encendedor que va cayendo lentamente con la mecha encendida. La avioneta que se retira, explota todo, muere Gilgamesh, se desconecta Gilgamesh y pierde el brazo Mingo por quemaduras. Hoy hay un monumento a Mingochena. Con o sin brazo. Sin el brazo, boludo. Y bueno, es importante saber eso. Hoy hay un monumento. Entrás a mi pueblo y tenés un monumento a Mingo. Entonces, esto que yo acabo de contar es una historia que a mí me pone o me lleva a un lugar de emoción muy grande. Pero tengo tipo como Tronco o como Fava que me pregunta si el misil llegó al Pentágono. Lo toman todo para la pelotudez. Tengo una pregunta más. ¿Cómo hicieron para que la computadora, que estaba dominando todo, no se diera cuenta que le está tirando un tacho con gasoil? Podía con todo menos con el gasoil. ¿Querés te diga por qué? Yo te voy a explicar por qué. Contame. Porque estaba radarizada, pero el lóbulo del radar llegaba hasta arriba de la pared donde estaba la máquina. O sea, el lóbulo del radar no tomaba hacia arriba. No tenía ningún tipo de defensa aérea. Eso se dio cuenta el de la Y sí, lo estudiamos. Sí, lo estudió Pisimilio. Verde, verde, rojo, rojo. Las cartas de tu papá, ¿en dónde quedaron? Empezamos con eso. ¿Dónde salieron las cartas de papi? Parecía sentimental el momento, pero bueno. Fue una Dale bola, Dani, estos pibes son así, ¿viste? Estos chicos no tuvieron infancia muy chata, estos pibes. Muy chata. Estos pibes tuvieron una infancia muy chata.